La ética y el poder en nuestra vida cotidiana son temas que cada vez ganan más relevancia. En este video vamos a explorar cómo los principios filosóficos de figuras como Sócrates y Wang Yangming pueden ofrecernos claridad en un mundo lleno de ruido externo. Estos pensadores nos plantean preguntas que trascienden el tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra autenticidad, nuestra resiliencia y el papel de los valores en nuestra vida. ¿Es posible vivir de acuerdo con una ética universal en un mundo tan diverso y fragmentado? ¿O la ética es más bien un ideal al que solo podemos acercarnos a través del autoconocimiento? Wang Yangming, un destacado filósofo del pensamiento confuciano, nos ofrece una visión intrigante. Según él, cada ser humano lleva dentro de sí un principio moral universal, una especie de buena conciencia que solo necesita ser descubierta y perfeccionada. Sin embargo, esta idea de una ética innata en todos los seres humanos despierta una pregunta fundamental: ¿es esta moralidad realmente universal o depende de la experiencia, de la cultura y del contexto individual? Para profundizar en esta pregunta, podemos contrastar esta perspectiva con la filosofía de Sócrates, quien no da por sentado que todos compartimos un principio moral idéntico. En lugar de afirmar la existencia de una buena conciencia universal, Sócrates nos reta a explorar cada uno de nuestros propios valores mediante el diálogo y la autoinvestigación. Su famoso llamado a conocerse a uno mismo es una invitación a la búsqueda activa de una ética personal, descubierta y formada a través de cuestionamientos constantes. Aquí surge un dilema. Mientras Wang Yangming nos muestra una ética de unidad y armonía, Sócrates nos empuja hacia una ética de cuestionamiento, donde la moralidad no es un hecho dado, sino un ideal al que se llega por medio del diálogo. ¿Hasta qué punto es posible que todos los seres humanos actúen de acuerdo con una ética común si nuestras experiencias y contextos nos llevan a percepciones distintas del bien? Este contraste nos lleva a otro tema profundo. Si, como sugiere Wang Yangming, llevamos dentro un potencial para el bien, ¿por qué entonces necesitamos la autoperfección? Para él, la conciencia debe ser desarrollada y rectificada para alinearse con la armonía del universo. Este concepto parece sugerir que, aunque todos poseamos una ética innata, es necesario pulir y educar esa bondad. Por otro lado, Sócrates no apoya la idea de una bondad innata que simplemente hay que rectificar. Él sostiene que la virtud se cultiva a través de la búsqueda constante del conocimiento. La virtud, para Sócrates, no es una cualidad pasiva, sino una habilidad que se construye, que requiere disciplina y autoconocimiento. Así, surge una pregunta crítica. Si la moralidad es innata, ¿realmente necesitamos un esfuerzo consciente para llegar a ella? ¿O acaso la resiliencia y la autoperfección son parte esencial de esta búsqueda ética? Quizá la ética no sea solo una predisposición, sino un potencial que solo se realiza plenamente a través de un esfuerzo constante. ¿Podría ser la resiliencia la herramienta que nos permite mantenernos en esta búsqueda del bien, incluso en medio de los desafíos? La visión de Wang Yangming sobre la unidad y la conexión entre el individuo y el universo nos lleva a considerar el sacrificio personal por el bienestar colectivo. En esta perspectiva, la ética de unidad parece requerir que el individuo se entrelace con los demás, que se alinee con un propósito mayor. Sin embargo, esta visión plantea una pregunta: ¿qué sucede cuando el bienestar colectivo exige un sacrificio individual? ¿Hasta qué punto podemos conciliar nuestra libertad personal con el bien común? Para Sócrates, el bien colectivo no puede imponerse a costa de la autenticidad personal. En su pensamiento, el compromiso con la verdad y la honestidad en nuestros actos asegura nuestra coherencia moral. Aunque esta postura puede, en ciertos momentos, enfrentarse con las normas sociales, Sócrates sugiere que es esta búsqueda de autenticidad la que finalmente garantiza nuestra contribución real al bien colectivo. ¿Es posible que una ética de unidad
respete el derecho del individuo a desarrollar su propia moralidad? ¿O en algunos casos esta conexión requiere sacrificios individuales en favor de la armonía colectiva? Este análisis nos lleva a una reflexión final sobre la resiliencia. En la visión de ambos pensadores, la resiliencia es una virtud que permite al individuo permanecer fiel a sus valores personales y a la vez adaptarse a las demandas colectivas. Pero hay un riesgo latente. ¿Cómo asegurarnos de que esta resiliencia no se convierta en una aceptación pasiva de situaciones injustas? La resiliencia, por tanto, parece demandar un equilibrio delicado. Debe ser lo suficientemente fuerte como para mantenernos fieles a nuestra ética personal y lo suficientemente flexible como para adaptarse al contexto. ¿Es la resiliencia una cualidad que debe reforzar nuestra autonomía personal o debe estar subordinada a la cohesión social? El análisis de Kant, el utilitarismo, el confucianismo y el taoísmo nos revela que la ética, en sus múltiples formas, requiere de un equilibrio. Cada sistema nos invita a explorar los límites entre la rigidez de los principios personales y la flexibilidad ante el contexto social. Mientras que Kant nos impulsa hacia la coherencia ética y el imperativo categórico, el pragmatismo del utilitarismo nos recuerda la importancia de la flexibilidad. Wang Yangming y Lao Tse nos muestran que la resiliencia puede ser tanto resistencia como adaptación. Quizá el verdadero poder no resida en la imposición ni en la resistencia inflexible, sino en la habilidad de escuchar nuestro llamado interior mientras nos ajustamos a las demandas del contexto. Cada acto ético es, en el fondo, una danza entre autenticidad y adaptabilidad. Entonces, en esta vida llena de desafíos y pruebas, ¿cómo podemos encontrar la autenticidad sin perder la adaptabilidad? ¿De qué manera podemos honrar nuestros valores sin que el ruido externo nos desvíe del camino? Tal vez la respuesta está en recordar que nuestros valores son guías, no anclas. La resiliencia es la habilidad de adaptarnos sin rompernos, de encontrar el equilibrio en medio de las demandas externas. ¿De qué manera cada día podemos vivir en coherencia con nuestros valores y servir a un propósito mayor? Porque, al final, el verdadero poder no se mide por lo que controlamos, sino por lo que damos, y la verdadera resiliencia por la autenticidad con la que enfrentamos cada instante. La vida es un constante entrelazado de decisiones y valores, un campo de fuerzas donde nuestras convicciones se enfrentan al flujo imparable de la realidad que nos rodea. En esta danza compleja, hallar la autenticidad y la resiliencia es el desafío que marca nuestra existencia. Ser auténtico no es simplemente permanecer inmóvil en nuestras creencias, sino encontrar la verdad que se oculta detrás de cada acto, de cada pensamiento. La resiliencia, entonces, es la capacidad de sostener esa verdad incluso cuando el contexto cambia, cuando las circunstancias parecen querer desviarnos del camino. Al mirar hacia los grandes pensadores que exploraron estos dilemas, desde Sócrates hasta Wang Yangming, descubrimos que el poder genuino no es una cuestión de control, sino de entrega. No es la habilidad de imponer nuestras ideas, sino de vivir de acuerdo con ellas, de manifestar una congruencia profunda entre lo que somos y lo que hacemos. Cada día, la vida nos invita a elegir entre adaptarnos sin perder nuestra esencia o resistir sin caer en la rigidez. Así, cada pequeño acto de coherencia se convierte en un eco de nuestra mejor versión, un reflejo de aquello que verdaderamente valoramos. En última instancia, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo, en medio de las complejidades y desafíos del mundo, podemos ser fieles a nuestros valores y a la vez fluir con las demandas de la vida? Tal vez la respuesta no esté en una resolución final, sino en el acto mismo de cuestionar, de vivir cada instante como una expresión auténtica de quienes realmente somos. Gracias por acompañarnos en esta exploración sobre ética, poder y resiliencia. Si te interesa profundizar en estos temas y explorar la filosofía práctica para la vida moderna,
Suscríbete y sigue conectado para más contenido de reflexión y crecimiento personal.